הלבבות, שער הבחינה. פרק ה', capítulo 5. Estamos en el párrafo que dice ואחר כן יעתק מעניין הילדות אל הנערות. ¿Qué página en esos libros? 192, último párrafo. יפה. טוב. Entonces estamos viendo en el libro Bobot Alevavot el análisis del proceso del hombre desde el comienzo de la formación de sus primeros componentes esenciales, corporales, alma, etc. Y cómo se va forjando, cómo se va gestando, cómo crece, etcétera, todo lo que hemos visto. Y ahora continuamos con él. ואחר כן יעתק מעניין הילדות אל הנערות. Luego de que el bebé es bebé y crece, se va desarrollando, pasa de la edad o de la época de su niñez, Yaldut, Yeled, el Na'arut, a la época de cuando se vuelve un joven. ¿Cómo lo llaman? ¿Puberto? ¿Puberto? ¿Sí? Adolescente. Pubertad y después... Sí. ¿Qué? En Argentina lo llamaban de otra forma, no sé. En otros países lo llaman la época de, no sé, de la locura, no sé qué. Cuando, ¿ah? La época del pavo. La edad del pavo. La edad del burro. Está pavoneando. Nunca estaba seguro si es pavo real o es pavo no real, no sé. Es un pavoroso. ¿Ya? Entonces el joven se va desarrollando y pasa de la época de la niñez a la época de la juventud. Velo yakutsu bo abotav. Sí, y cuando el niño es pequeño, es jovencito, entonces todavía los padres, ¿cómo se dice?, soportan muchas cosas y se aguantan muchas cosas y están dispuestos a hacer muchas cosas. Pero cuando ya el niño va creciendo y se vuelve joven y aparentemente ya hay ciertas cosas que él puede ya autosostenerse o responsabilizarse, y a pesar de eso él continúa viviendo con sus padres y a veces hace ciertas cosas que no son muy bien vistas por ellos. A pesar de eso, los padres lo continúan apoyando, los padres continúan dándole lo que necesita, y eso es lo que dice aquí. Velo yakutsu bo abotav. Los padres no lo detestan, no lo abandonan. ולא יתקצפו לרוב צרכיו ומיעוט הכרתו מה שהם סובלים מתורכו וסיפוקו ומסעו. Y no se enojan con él, ¿sí?, por las grandes necesidades que implica mantener a este joven. Como ustedes saben, los adolescentes tienen un estómago interminable. ¿Conocen eso? No, yo no hablo de ti, no hablo de ti. Tú no tienes que estar en esta clase, ¿qué haces aquí? ¿Qué? O sea, tipo barril sin fondo, como se dice, ¿no?
Entonces los padres, sí, y como van, no solamente es la comida, ¿no? Bueno, los pantaloncitos, las camisitas y hay que comprar un pantalón. Y el papá, la mamá le quieren comprar un pantalón, no, pero este no sirve, tiene que ser de marca, ¿sí? O sea, que valga el triple, el cuatriple, quintuple, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ¿qué? Yo me voy a poner esos pantalones, ¿no? Papá, ¿qué pasa, no? Sí, los tenis, zapatos, ¿verdad? Bueno, vamos a comprar zapatos como... ¿Qué son esos zapatos? Eso es para los pobres. Yo quiero zapatos buenos, ¿no? ¿Ah? ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí. Ah, ya fe, Ya tiene una bronca. טוב, עכשיו, pero si las cosas se acabarían ahí todavía. Pero ¿cuál es el problema? ¿Sí? El problema es de que a veces los jóvenes olvidan de algo. Por ejemplo, de decir gracias. ¿Sí? Yo sé que es un gran esfuerzo que tú estás haciendo y yo sé que no es fácil y yo sé que tu papá trabajas mucho y lo que me das requiere de un gran esfuerzo y por eso te agradezco muchísimo. ¿Najón? ¿Ah? ¿Sí? De nuestro punto de vista, sí, pero ¿Eh? desde el punto de vista de ellos, si me pide triple, ¿cómo No, decir gracias? no, pero lo que pasa es que los jóvenes piensan de que se da por sobreentendido, que ellos tienen que recibir todo lo que están solicitando. ¿Es normal? ¿Cómo va a decir gracias? ¿Sí? No tiene por qué ¿Qué? tener eso, claro. Estamos hablando no de lo que debería ser, sino cómo es. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? No cómo debería ser. ¿Saber? Hay una halajá en el Talmud que dice que los padres están obligados oficialmente a mantener a sus hijos hasta los 6 años. 6 años. 6 años. ¿Y qué hace el niño desde los 6 años? ¿Qué hace después de los 6 años? ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¿Qué? 7 años. Mediodía. No, hay que estudiar Torah también. Entonces, mediodía estudiar, mediodía trabajar y ganarse los pesos para ir a comprarse los buenos zapatos y los buenos pantalones. 7 años trabajar. ¿Qué? Hoy en día la halajá es de que los 6 años se multiplicaron por 3. ¿Sí? Eso es. 40 años. Sí. En algunos casos se multiplica por 4, por 5, por 6. O sea. ¿Sí? Todo el tiempo. ¿Qué? Incluso No, Salito, 40 años, mi niño, ¿qué necesitas, mi niño? ¿Sí? Sí. Y el niño tiene hilos blancos ¿Qué? en la barba. Ajá. Entonces, de ahí se aprende la gran paciencia y la gran entrega de los padres hacia sus hijos y que los siguen resguardando, a pesar de que no, en muchas ocasiones, los jóvenes no reconocen, no agradecen, no son suficientemente agradecidos. Umiuta karatom Hashem soblim mitorjo, ¿sí? De reconocer el gran esfuerzo que tienen que hacer los padres por sus hijos, de sipukom hasta hoy, de cargar todo aquello que ellos necesitan. Achtigdala de aga lo belibam, ¿qué? Y no solamente de que los padres no se tiran atrás en ayudar a sus hijos, sino que todo lo contrario, que muchas veces demuestran una gran preocupación para que a los hijos no les falte nada y que tengan todo lo que necesitan. Hasta que ya crece más, ¿qué? Y ya deja de ser un joven y pasa ya a ser un medio adulto o ya
dirigiéndose a la adultez. Y ya aprendió, ya sabe cómo manejarse, cómo hablar, cómo dirigirse a la gente. Y paulatinamente, empieza a reforzarse físicamente, espiritualmente. Y ya es una persona que puede estudiar, que puede aprender, que puede entender, que puede profundizar las cosas. Y ya puede diferenciar y saber por medio de sus sentidos y entender las diferencias que hay entre los diferentes materiales, etc. Y también ya puede entender un poco más los aspectos espirituales de la vida, como llamar el Jajam, como dijo Mishlei en el capítulo 2, Ki Hashem enten chokhmah mipiv dat udvona. Hashem le da al hombre chokhmah, le da dat, le da tevuna, le da conocimiento, entendimiento, comprensión. Entonces, todo eso el hombre lo va adquiriendo. ¿Qué? También gracias a sus padres y también por su proceso natural y su desarrollo en esos ámbitos. Umerova tovala Adam, shenenu maskil velo makira tova ra beet yalduto. Y dice aquí el Jobot Alevavot, hay otra cosa más que es un gran bien que el hombre recibe y que no siempre pone atención a él. ¿Cuál es? Que el hombre al principio de su vida lo makira tov ve'ara be'et yalduto. Generalmente el niño, el joven, no sabe diferenciar entre el bien y el mal. O sea, no tiene bien claro esos conceptos. No se maneja de acuerdo a esos conceptos, sino que es algo más natural, algo más que va a los sentidos de la persona. Y tenemos que pensar por qué. ¿Por qué el hombre en el comienzo de su vida, en los primeros años de su vida, hasta que ya se desarrolla intelectualmente, Hashem básicamente lo hizo de tal forma que no entienda y no pueda diferenciar entre el bien y el mal? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que el hombre teóricamente gana de esa situación? Que no se crea a Dios. ¿Ah? Que no se crea a Dios. Que no se crea a Dios, ¿qué? Porque sabe diferenciar entre el bien y el mal, ¿se puede creer Dios? No tiene desarrollada totalmente la conciencia. O sea, necesita un tiempo para que la conciencia se desarrolle. Pero esa es la pregunta, ¿por qué? Porque eso es conveniente. Porque es conveniente que en una edad temprana el niño o el joven todavía no pueda diferenciar bien entre esos conceptos. Porque puede ahí diferenciarse, o sea, cómo Dios creó a los animales y creó al hombre. El hombre está por encima de todos los animales. Un mono a los 3 meses le da 1000 vueltas a un bebé. O sea, sabe más que un bebé. O sea, cualquier animal está... Claro, cualquier animal, ¿verdad? Sí, pero eso no es... Pero eso es otra cosa. Eso es como que ya vimos, de que... Sí, nace una jirafita y a las 2 horas ya camina. ¿No? Nace el becerrito y también a las 2 horas camina. La visión es más complicada. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando del tema del entendimiento, del conocimiento. ¿Por qué? Porque eso tiene que aparecer más tarde. ¿Por qué no nos puede eso acompañar ya desde un principio o desde una edad más temprana? Eso es lo que quiere explicar aquí el Jobot Alevavot. Y él dice que eso es algo que es para el bien del hombre. Lama.
Porque si su raciocinio y su comprensión serían completas ya durante la época de su desarrollo físico y de su crecimiento, o sea, imagínense algún niño pequeño que todavía a Ulay le cuesta caminar, hablar, expresarse, desarrollarse. Él ya entendería qué es lo bueno y qué es lo malo. Y él ve a gente mayor que ya actúa en base a esa diferencia y que puede hacer muchas cosas que él todavía no hace. Entonces eso a la persona le provocaría una gran frustración, una gran tristeza. Él dice, mira lo que hacen estas personas que ya pueden realizar, que ya pueden actuar, que ya saben qué es bueno para ellos y qué no. Y yo también ya entiendo eso, pero todavía no tengo la capacidad física o la capacidad práctica de poder realizar todas esas cosas. Entonces, para que el niño no se preocupe o no se entristezca o no tenga, un tipo de depresión o de preocupación por esa situación, entonces Hashem no lo mete en esa instancia. O sea, él lo deja que siga con sus jueguitos, que le guste esto, que le guste jugar con sus amigos, etcétera, etcétera. Y todo lo que va a tener que ver con la comprensión, el entendimiento y el raciocinio lo va a dejar para más adelante, cuando el hombre ya esté también físicamente y como hombre preparado para poder encarar esos conceptos. Así dice el Jobot Alevavot. ¿Qué? Pero más tarde también se va a impactar con este No, se va a impactar, pero ya puede hacer algo. O sea, él puede ahora ver, mira, una persona aquí que hace el bien, entonces, esto es algo bueno, entonces yo lo quiero imitar, yo lo quiero hacer. Pero ya lo puede hacer. ¿Por qué? Porque antes, yo qué sé, antes Ulay quería, darle tzedakah a un pobre, pero no tiene dinero. Él ve que eso es bueno. Él ve cómo ayudar a alguien a cargar algo que es pesado, pero él todavía no puede cargar algo pesado porque no su cuerpo no le da. O así, diferentes cosas. ¿Qué? A pesar de que tenemos que reconocer de que a veces hay niños que ya en una edad temprana ya tienen ese sentido del bien y el mal. Sobre ahí todavía no lo tienen bien masticado, como se dice, bien definido, bien desarrollado, ¿sí? Pero si el niño tiene un dulce o tienes varios dulces y dice, bueno, yo voy a compartir con un amigo mío, entonces para el niño eso es algo que no es tan fácil, porque él quisiera quedarse con todos esos dulces y bueno, son suyos y se acabó. ¿Mejor? Entonces hay señales ya de que los niños también tienen ciertos comportamientos en los cuales ellos demuestran en dónde está el bien, en dónde está el mal. Sí, ellos se dan cuenta que molestar a sus compañeros sí, ¿cómo les llaman hoy en día? Bullying. Sí, en mi época se llamaba bowling, hoy en día se llama bullying. ¿Sabes lo que es el bowling? Esa cosa para tirar bolos. Boliche. Boliche. ¿Cómo se dice en portugués? Boliche. ¿No? ¿Qué es? Boliche de fiesta. Sí, el bowling, ¿en dónde es? Boliche. Boliche. Buena pregunta. No discuta con el brasileño. Bueno, entonces por ese motivo dice el Rabbeinu Bajie, si el niño ya entendería y comprendería bien todas esas cosas en su desarrollo y él conocería la ventaja que tiene
esta persona actuando de una forma o de la otra forma, y cómo actúan con rapidez y con agilidad y con fuerza, etc. Y él se ve a sí mismo como que básicamente está en una situación opuesta porque no tiene toda esa capacidad, ese desarrollo, etc. Allá Metmina de Agave Ayagon se moriría de preocupación y de tristeza. Entonces por eso a Kadosh Baruj Hu le da esa ventaja al niño de que al principio él vive en su mundo, tranquilo, ¿sí? Él no entiende de dónde le viene el dinero al papá, y si trabaja duro o no trabaja duro, y qué hace. ¿Najón? El papá saca y da, le vino del Shamayim, se acabó. Sí, alguien bajó una mano, le dio y ahí compró todo lo que necesita y está feliz. ¿Najón? Hasta que se da cuenta de que sí, el dinero no viene del cielo, sino que hay que trabajar y esforzarse. Sabe que tiene comida, que tiene casa, que tiene cama, que tiene todo, pero no sabe. No sabe de dónde viene. Ya hasta después se da cuenta. Él sabe que viene del banco papi. Hay un dicho que dice que uno no sabe lo que le debe a los padres hasta cuando uno Es papá. Es padre, ¿no? Hay una historia de un yehudí que dice que su hijo iba a cumplir ya sus 13 años para hacer su bar mitzvah. Sí. Y fue a preguntar por los tefilín. Sí. Empezó a borrar. ¿Quién empezó a ahorrar? El papá del niño. El papá. Y ese papá le habla a su papá. Sí. Papá, muchas gracias. ¿Por qué? Porque me compraste mi tefilín, me compraste esto, me compraste esto. ¿Y por qué hasta ahora me lo estás diciendo? Porque ahora me estoy dando cuenta de todo lo que se gasta cuando soy papá. Sí. Najón. Sí, sí. Después de que los hijos viven lo que es, por ejemplo, los gastos de una boda, Najón, entonces Se dan cuenta. después, cuando llega el momento de la vivencia, ahí se dan cuenta. ¿Quién? Yo le decía siempre a mis hijos cuando estaban en la casa y bueno, prendían el aire o la luz, y se iban y dejaban prendido, encendido. Y yo digo, ¿por qué dejas encendido? No, me olvidé. Digo, va a llegar un momento en la vida que no te vas a olvidar. Cuando lo pagues, cuando te cueste. Cuando tú lo pagues. Mejor que va a llegar un momento en la vida que no se van a olvidar. Así es. Van a estar bien pendientes. Sí, de que cuando salen de la casa apagan las luces y apagan, no sé, porque... Le va a doler Sí. el bolsillo. ¿Eh? Le va a doler el bolsillo. Tengo cajas de... En el judaísmo hay una época, un niño, una niña ya son adultos a los 12, a los 13 años. Son responsables. Pero realmente, biológicamente, todavía no son adultos. O sea, me refiero, si desde los 13, 12 años hasta los, no sé, 17, 18, esa época hay algún tipo de consideración particular. Nosotros vemos de que en el Pirkei Avot hablan de las edades. Nahon dijo, a los 5 tienen que estudiar el Humash, y a los 10 la Mishnah, y a los 13 Mitzvot, y a los 15 Talmud, y a los 18 Jupá. Entonces vemos de que es un proceso. Nahon, entonces a los 13 todavía no está listo para formar una familia, pero a los 18 sí. A los 18, según el Talmud, ya está preparado, ya tiene que empezar a formar su familia. ¿Mejor? Entonces, mejor que hoy en día las cosas son un poco diferentes en ese aspecto, pero vemos que hay un desarrollo y que en cada edad tiene que manifestarse lo que corresponde a esa edad. Wow, A esa edad. es el estudio de Torah lo que marca los tiempos del Najón. individuo.
Y después la formación de la familia, ¿no? Y la obligación y la responsabilidad del cumplimiento. ¿No? Y otra de las maravillas que podemos ver en los niños es el llanto. El llanto. ¿Qué? El lloro. Que hay él y es lo todo él va. Porque el niño, que aparentemente llorar es algo que no es bueno, es algo perjudicial, es algo que demuestra, no sé, preocupación, tristeza, etcétera, presión. Pero dice Rabbeinu Bajie, el niño tiene beneficio de llorar. Que fima shamruch achmei arofim. El beneficio no es de que cuando está en el súper y ve un chocolate y la mamá no le quiere comprar chocolate y empieza chocolate. Certifico. Tú no lloras, ¿no? Sí, no, Hasbe Jalil. ¿Qué? Entonces, ahí la madre, ¿no? Por delante la gente, por detrás la gente, por el costado la gente, por el costado, y el niño ahí haciendo el, como dicen, el berrinche, ¿no? Segundo de escena. Y él sabe que está bien. Él sabe, está manipulando. ¿Qué sabe? ¿Y cómo sabe? ¿Y cómo sabe? Tiene experiencia. Tiene experiencia. ¿Cómo sabe? Sí. ¿Por qué quiso acompañar a la mamá al súper? ¿Qué? ¿Para que compre tomates? ¿Para eso? ¿Para que compre jabón de lavar ropa? ¿Qué? ¿Para eso quiere? ¿Qué le importa? Él sabe por qué quiere acompañar a la madre. Mejor en el súper. En el súper hay toda una zona de dulces y de chocolates. Mejor. La mitad del súper. Bien. Y como que los ponen ahí al lado de las cajas, ¿no? Para que... Sí. Nunca se preguntaron por qué ponen ahí eso y no ponen jabón de lavar o shampoo. ¿Por qué? Sí. Muchos años de estudio de estrategia comercial. Pero hay otra cosa que es buena y que le sirve al niño cuando llora. Y por eso, a veces cuando los niños lloran, no hay que preocuparse, que lloren. Es bueno. Es sano. ¿Saben para qué es sano? Para los pulmones. Eso desarrolla buenos pulmones. Para que cante. Para que cante. ¿Qué? Sí, yo creo que son mitos. Yo creo que son mitos. No, fíjense, acá dice, no sé, Ayelet Yeshlo Toelet va, tiene beneficio, que Fima Shambruch Achmei Arofim, como dijeron los sabios de la medicina, Ki Bemojea Yeladim Leja. Entonces aquí no habla realmente del pulmón, habla algo del cerebro. Que en el cerebro del niño hay como una especie de, no sé, mucosidad o de líquido que Shein y Sheret alineana, y cuando se queda ahí, ¿qué? Mejadeshet aleem hidushim raim. Eso canele que influye y puede provocar enfermedades en el niño. Beabeji, y el llanto canele que diluye de alguna forma esos líquidos, interesante, mitoch alejai mimojem veinatzlu mirat meorea. ¿Qué? Interesante. Kitsur, entonces, según el Rabbeinu Bajie, no hay que preocuparse cuando los niños lloran, al contrario, ¿sí? Hay que apoyarlos para que lloren de vez en cuando, porque eso les trae salud. ¿Qué? ¿Qué? Ahora la ciencia dice esto. O sea, no sé exactamente sobre
sobre el fluido este Sí, del cerebro. ¿de qué está hablando exactamente? ¿De qué? Todos los pedagogos ahora modernos dicen que bueno, que el niño llora, pues que llore. Ya, mejor. No va a pasar nada. Mejor. Desarrolla otras estrategias, Mejor. se vuelve caprichoso. O sea, Mejor, eso es más a nivel educativo, pero él aquí lo trae a nivel médico. O sea, ¿qué? Mejor. Ya van como unas cuantas de que de repente o sea, hoy lo reafirma la ciencia laica, reafirma al rabino Bach. כן, נכון. ומרוב חנות הבורית עליה לאדם שהוא מחריב את שיניו זו אחר זו שלא יימנע ממנו אוכל כל ימי צמיחת מה שנפל מהם. Otra cosa más que tenemos es el tema de los dientes. Sí, todo el funcionamiento de los dientes de leche, de los dientes parve, los dientes de carne. ¿No? Tenemos dientes de todo tipo. ¿No? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué primero tiene que haber dientes que entran y que salen y luego vienen los fijos? Todo eso básicamente es una estrategia que porque tiene que ver con el tipo de alimento que va incorporando el niño, y que al principio es alimento más suave, más líquido, ¿no? Y por eso primero toma leche, luego se le da la papilla y después ya necesita dientes de león para masticar la vaca, ¿sí? Para masticar la carne. Para desgarrar. Para desgarrar, ¿no? Para agarrar caja el bife y comérselo bien. Para que no se le abstenga de él todo lo que necesita en sus días de crecimiento. Interesantemente, ayer escuché, les voy a contar. Yo los miércoles no estoy viniendo porque estoy yendo a un curso de estudios para Dayanim, Benaezer, y estamos estudiando ahora el tema de Agunot. Agunot son mujeres que sus esposos desaparecieron, que no se sabe dónde están, y que según la halajá, mientras no hay un testimonio de que murió, no se puede casar. Con los soldados pasa mucho eso. Mejor. Entonces, esa mujer se llama Aguná, que el Ogen en hebreo es un ancla, o sea, es como una mujer anclada. O sea, es una mujer que está como impedida de poder contraer matrimonio. En la halajá, en general, el testimonio tiene que ser por lo menos con 2 testigos kasher. O sea, 2 testigos Yehudim, Shomrei Torah o Mitzvot, que cuidan Torah o Mitzvot, por ejemplo, los que se utilizan en un matrimonio. ¿No? En un matrimonio, si ustedes participaron, en el momento que se le va a poner el anillo a la mujer, Bezé, y la firma de la ketubá, tienen que ser 2 hombres, kasher, que no sean familiares, y fe. Eso es en general, en la mayoría de las halajot. Pero en esta halajá, la halajá es muy light a nivel de testimonio. Se puede recibir testimonio prácticamente de todos, menos de un gato. Si un gato dice miau, miau, yo lo vi vivo, no le hago caso. Pero por ejemplo, sí, mejor. Puede ser mujeres, puede ser esclavos, puede ser, ¿sí? Entonces hay muchas halajot de que se permite y se acepta testimonios para liberar a la mujer de su matrimonio y permitirle casarse. Porque mientras que eso no suceda, esa mujer está ahí y no se puede casar. No se puede casar. ¿Okay? Entonces hay muchas halajot de todo esto. Y por supuesto que llega el tema de la guerra. ¿Qué pasa con un soldado que fue a la guerra y que no se sabe qué pasó con él? Y que alguien dijo que lo vio ahí en el campo de batalla y lo vio que cayó y que se murió.
Ya, pero en realidad no vio que se murió, vio que se cayó en el campo de batalla. Ya, pero el hecho que cayó en el campo, ¿eso significa que seguro se murió? No, Ulay se hirió, Ulay lo curaron y... se lo llevaron. O Secuestrado o también. lo secuestraron, o que el enemigo, o que el ejército enemigo lo tomó como rehén, y como ahora lo que pasó con el Hamas, etc. Entonces, ese es un caso, pero después hay otros casos que son más tristes cuando se encuentran cuerpos o medios cuerpos o partes de cuerpos y uno tiene que identificar esos cuerpos. Y la pregunta es cómo se identifica un cuerpo. ¿Y qué tipo de identificación me va a servir para poder alágicamente certificar este es el Señor que murió y por lo tanto si este es el esposo de fulana y por lo tanto fulana es viuda y por lo tanto se puede casar? Y decidir algo así no es tan simple. Y que sepan que en el ejército de Israel, Ulay el único en el mundo, porque este tema es únicamente en el pueblo judío, en el ejército de Israel hay Rabbanut Tzvait, está el rabinato del ejército militar, que no es como una rama de la Rabbanut Rashit, del rabinato principal de Israel, están en contacto, pero es Rabbanut del ejército. Todos los temas, prácticamente sí. O sea, todos los temas halágicos que hay en el ejército, que no son pocos, Kashrut, Shabbat, fiestas, sinagogas, Sifrei Torah. Bueno, entienden, ¿sí? Es muy amplio. Si uno mata a un árabe, ¿también se encarga de ese rabinato? No, ¿eso qué tiene que ver con el rabinato? No sé si es como un día. No. El rabinato se ocupa de la parte religiosa, no de la parte militar propiamente dicho. Y dentro de eso hay una rama de este tema, de identificación de cuerpos. ¿Sí? Eso se llama Zihui Halalim, identificación de cuerpos, de cadáveres. Y que por supuesto que en eso está no solamente la Rabbanut, sino también están otros equipos generales, pero también hay equipos especiales y personas especiales que también tienen que entender de cómo se hace esto en la práctica, pero también tienen que ser bien conocedores de la halajá para saber cómo manejarse en las diferentes situaciones para poder decidir si lo que hemos logrado identificar de esta persona es suficiente a nivel halágico para poder liberar a esa mujer de su igún, de su situación. Y este rabino, ayer vino un rabino a darme una clase que él habló de este tema y que además de ser un Talmid Jajam, él es un rabino en el ejército ya de edad. Y él dijo que hay tres parámetros que hoy en día son muy fuertes en la halajá. Por supuesto, hay parámetros de reconocimiento del cuerpo, de la cara, de otras partes. Si hay alguna señal en alguna parte del cuerpo, no sé, la señora dice, bueno, mi esposo tenía un lunar en, yo qué sé, ¿sí? En la espalda, arriba, en la parte derecha, del hombro, sí. Tengo entendido que, a lo mejor me equivoco, pero ¿Qué? en cada hayal, en la parte del zapato adentro, ahí tiene un número especial que los identifica. No, hay una lujit. Cada soldado tiene como una especie de cadenita con su número. Una plaquita. ¿Ah? Una placa. Sí, mejor. ¿Eso sirve? Allá, vamos a ver eso. Entonces, en síntesis, hay eso. A veces puede ser el tipo de ropa, aunque bueno, los hayalim prácticamente todos utilizan la misma vestimenta, etcétera, pero bueno, entonces hay diferentes cosas. Pero él habló de cosas que son básicamente modernas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Los huellas dactilares. Él dice que hoy en día
esa huella prácticamente es la primera y la prueba más fuerte para identificar un cuerpo. Porque es única. Es única. ¿Ok? Entonces, como que para que eso sea, por lo menos tiene que estar la mano o los dedos o ciertos dedos del cuerpo completos. A veces queda muy poco del cuerpo, pero bueno, eso es lo que utilizan. Y que luego lo mandan, caniré, hay una base de datos, ¿sí? Y que ahí las probabilidades de equivocación son no sé, en millones de millones, no sé, o sea que es prácticamente imposible que haya algún tipo de error. Interesantemente, ¿sí? Cada línea de esos huellas, cada una es como una prueba en sí misma, pero que cuando, no sé cuántas líneas haya en cada dedo, 10, 20, 30, entonces cada una se vuelve una prueba en sí misma, y en total que lo que tengo aquí, como 10 o 20 o 30 pruebas, que cada una en sí misma es una prueba débil, pero cuando todas se juntan a la vez, se vuelven una prueba contundente. ¿Entendieron el punto? Entonces, eso es huellas dactilares. Después, él habló del ADN. El ADN también es bastante fuerte. ¿Qué? Eso es otro. Y después dijo algo increíble que yo la primera vez que me escuché, que es la dentadura. ¿También es única? La dentadura. Las raíces, o sea, todo eso es único en cada persona. Entonces, eso también puede ser una prueba bien fuerte. Y no siempre están las tres pruebas. A veces hay una, a veces hay otra, a veces hay tres, a veces hay dos, a veces hay una. El pelo también, ¿no? ¿Ah? El pelo también. Como ADN. Pelo. El ADN. Bueno, ese es el ADN. ¿Qué? Bueno, entonces, esos son algunas de las pruebas que alágicamente se utilizan hoy, y que los poskim modernos, en general, dicen que se puede apoyar, por supuesto, en este tema específico. De eso estamos hablando, ¿sí? De liberar a una mujer, ¿sí? Y después hay temas, por ejemplo, de grabaciones, de fotos, que hoy en día se sabe que todo eso se puede trucar, ¿no? Se puede, ¿sí? ¿Sí? Mejor. Pero según lo que entendí y lo que estaban comentando, es de que hoy en día la policía tiene la forma de descubrir y de saber cuándo eso está trucado y cuándo no. O sea, tienen el sistema, ¿sí? ¿Sí? Hoy en día uno puede agarrar una foto de, no sé, de Buenos Aires y de México y juntarlas y parece la misma foto. Parece que está en el mismo lugar, que se sacó la foto en el mismo lugar, ¿sí? Sí. Antes, cuando se sacaba una foto de la familia, falta alguien, o falta alguien. Hoy en día falta alguien, no hay problema. Le sacas una foto, Photoshop y ya tienes a toda la familia ahí adentro. Hoy te lo dice incluso con qué programa has hecho la modificación de la foto. ¿Sí? Sí, te dice todo. Es esto. Entonces, ¿por qué llegó hasta ahora? Porque hablamos de la dentadura. Entonces, eso me hizo recordar de que también en situaciones no muy agradables la dentadura puede ayudar a descubrir de quién estamos hablando. Y hoy en día que hay mujeres en el ejército. En el caso de Para las mujeres es menos problema, porque alágicamente un hombre, a pesar de que tenemos el gerente de Rabenu Gershom, que hoy en día no nos podemos casar con más de una mujer, pero no es de la Torá, no es una ley de la Torá y ni siquiera de Rabanán, es algo posterior. Y hay quienes dicen que ese gerente ya acabó, que ya no es relevante hoy en día, porque ya pasaron 1000 años desde que se hizo ese gerente. Entonces, para una soldada que falleció, su esposo, que no aparece, su esposo, es mucho más fácil poder ayudarlo a casarse. Pero al revés,
una mujer que se casó con Jupá, Kiddushin, alágicamente, y su esposo desapareció y no tenemos rastros de él, hasta que no haya una mínima prueba, esa mujer no se puede volver a casar. Claro, se puede usar que antes de que se vaya a la guerra, en un caso así, el esposo le firme algo. Como un ateo. David Amelech. Los soldados de David Amelech firmaban un divorcio que si no van a regresar, la mujer esté divorciada retroactivamente. Y esa es la fuente que sabemos que se hace hoy. No. No se hace hoy. No se hace porque es muy peligroso, porque si un soldado decide que ya no quiere a su esposa, dice, ya tengo el divorcio en mi mano, entonces, sí, regresa y le dice, bye bye, litrot. O sea, esto se usa solamente para casos extremos, o sea, para casos de que no se sabe qué pasó, y se murió, entonces, bueno, hay el ajot en ese asunto, pero hoy en día no se usa. No se usa. ¡Top!